3 de marzo de 1944. Anglia del Este, Inglaterra. El teniente William Overyet sostenía su lápiz con fuerza mientras escribía a su amada en Virginia, con la mano temblando ligeramente por el agotamiento más que por el miedo. Mañana haremos algo que todos decían que era imposible, volar hasta Berlín y regresar en un caza de un solo asiento. Los mandos seguían diciendo que no se podía hacer. A través de la ventana de su alojamiento, podía ver a los equipos de tierra trabajando bajo luces de inundación, colocando objetos cilíndricos extraños bajo las alas de su P-51 Mustang. Parecían estar hechos de cartón, estos nuevos tanques de combustible envueltos en papel marrón como paquetes enviados desde casa. Algunos de los chicos los llamaban bolsas de papel. El jefe de mecánicos se había reído cuando Overyet cuestionó su fiabilidad. Están hechos de papel laminado y resina plástica, teniente. Es lo mismo que han estado usando los británicos. Mantendrán el combustible el tiempo suficiente para llevarte allí y traerte de vuelta. La matemática de la guerra aérea estaba a punto de reescribirse, no por una potencia de fuego superior o una metalurgia avanzada, sino por papel comprimido impregnado en resina, fabricado en una planta de periódicos reconvertida por trabajadores que normalmente producían el London Times. La crisis había alcanzado su punto crítico el 14 de octubre de 1943, conocido como el Jueves Negro. El coronel Hubert Zemke estaba frente al tablero de operaciones en Alesborg, observando los informes de la misión que llegaban como listas de bajas del frente occidental. 60 B-17 perdidos, 600 hombres desaparecidos en un solo día. De los 291 B-17 Flying Fortresses enviados a las fábricas de rodamientos de bolas en Weinfurt, 60 fueron derribados por cazas alemanes y fuego antiaéreo, y otros 17 quedaron tan dañados que tuvieron que ser desechados. Las pérdidas representaban más del 26% de la fuerza atacante. Sin escolta de cazas, la campaña de bombardeo diurno estaba desangrándose sobre Alemania. Entre los sobrevivientes que regresaron a Thorpavets ese día estaba el sargento técnico Robert Morgan, artillero de torreta ventral en un B-17 del 100º Grupo de Bombardeo. Su testimonio a los oficiales de inteligencia fue contundente. Los alemanes esperaron hasta que nuestros pequeños amigos dieron la vuelta en Aquisgrán. Luego vinieron en oleadas. Ataques frontales, cohetes desde aviones bimotores fuera del alcance de nuestros cañones. Fuimos patos de feria durante 3 horas. Los P-47 Thunderbolt, magníficos como eran, solo podían alcanzar 375 millas con sus tanques desechables estándar. Los cazas alemanes simplemente esperaban más allá de esa línea invisible en el cielo, para luego atacar las formaciones de bombarderos con precisión metódica. En una modesta oficina de la sección técnica de la 8ª Fuerza Aérea en Bovington, el coronel Cassoug examinaba algo que parecía más un proyecto de manualidades que equipo militar. Un tanque de combustible hecho de papel craft laminado impregnado con resina plástica, fabricado por Bowater Joy de Londres. Una empresa que normalmente producía papel de periódico para Fleet Street. Houg había pasado meses desarrollando esta solución improbable al problema del alcance, trabajando con ingenieros británicos que ya habían experimentado con tanques desechables no metálicos junto al coronel Bob Chaeffer. Los británicos se vieron impulsados por necesidades diferentes. Sus suministros de metal eran críticamente escasos, cada libra de aluminio era valiosa. Pero Houg vio una ventaja distinta. Estos tanques de papel pesaban aproximadamente 50 libras vacíos, en comparación con las 150 libras de las versiones metálicas. Ese ahorro de peso se traducía directamente en capacidad de combustible y alcance. La construcción involucraba múltiples capas de papel craft unidas con pegamento de resorcinol formaldehído, moldeadas sobre formas de madera con deflectores internos de madera antisalpicaduras, luego recubiertas con laca resistente al fuego y pintura de aluminio para un acabado plateado distintivo. La primera prueba en combate llegó en febrero de 1944, cuando los P-47 del 56º Grupo de Cazas volaron con tanques de papel británicos de 108 galones. El mayor James Godson lideró la misión, registrando en su informe de combate que los tanques funcionaron impecablemente hasta Hannover y de regreso, sin fugas ni fallos, extendiendo el alcance en 125 millas. Pero esto fue solo el comienzo. La transformación se aceleró con la llegada del P-51B Mustang a Debden a finales de febrero de 1944. El cuarto grupo de cazas del coronel Donald Blacksley, compuesto por los escuadrones 334, 335 y 336, recibió sus primeros Mustangs el 28 de febrero.
Los pilotos tuvieron menos de 24 horas para pasar de sus Thunderbolts a los Mustangs. El capitán Don Gentile, quien se convertiría en uno de los mejores ases de la guerra, tuvo exactamente 45 minutos de vuelo en el Mustang antes de su primera misión de combate. Pero fue la combinación del Mustang con los tanques desechables de papel lo que lo cambiaría todo. El Mustang podía llevar 2 tanques de papel de 108 galones, ahora fabricados en cantidades crecientes en las plantas de Bowater-Lloyd en Sittingbourne y Kemsley. Con estos tanques, el radio de combate del P-51 se extendió a 850 millas. Berlín, a 580 millas de Anglia del Este, estaba de repente al alcance. La sesión informativa de la mañana del 4 de marzo de 1944 en Debden estaba cargada de tensión. El oficial de inteligencia, mayor John M. C. Culpin, retiró la cortina del mapa de la misión. Una cinta roja se extendía desde su base hasta Berlín. Por primera vez en la historia, cazas de un solo motor escoltarían bombarderos hasta la capital enemiga y regresarían. Este viaje de ida y vuelta de 1,100 millas marcó un hito histórico que alteraría fundamentalmente la campaña de bombardeo estratégico. El capitán William O'Brien del 357º Grupo de Cazas recordó ese momento décadas después en entrevistas con historiadores de la Fuerza Aérea, se podía escuchar caer un alfiler. Luego alguien silbó, Berlín. Íbamos a ir hasta Berlín en cazas. Los equipos de tierra habían estado llenando esos tanques de papel desde las 3 horas. Tenían que ser cuidadosos, los tanques solo podían contener combustible durante unas 5 horas antes de que la gasolina comenzara a descomponer la resina. Pero 5 horas eran suficientes. La ingeniería detrás de estos tanques de papel era engañosamente sofisticada. Estaban construidos en 3 componentes principales: cono de proa, cono de cola y cuerpo. La sección central consistía en capas de papel impregnado envueltas alrededor de un cilindro, mientras que las tapas finales se laminaban a mano con piezas en forma de pétalo llamadas gores. Cada tanque podía contener 108 galones estadounidenses de combustible de aviación de 100 octanos, a veces listado como 110 galones totales con 108 utilizables. Los tanques medían 100 pulgadas de largo y se sometían a pruebas de presión de 6 psi. Tenían una excelente tolerancia a temperaturas extremas, funcionando desde el nivel del mar hasta 40,000 pies en temperaturas de menos 60 a más 120 grados Fahrenheit. Los trabajadores en Bowater-Lloyd, muchos de ellos mujeres que antes trabajaban en la industria de los periódicos, junto con la producción en otras instalaciones, incluidas la fabricación distribuida en hogares y talleres británicos, produjeron estos tanques en cantidades crecientes. A medida que avanzaba 1944, el establecimiento de aviación estadounidense seguía escéptico, incluso cuando las operaciones de combate demostraban la efectividad de los tanques. Los expertos técnicos de Wright Field declararon que los tanques de papel eran absolutamente inviables y no cumplirán con el propósito para el que están destinados. Sin embargo, para cuando esta evaluación llegó a Inglaterra, la octava Fuerza Aérea ya había utilizado más de 15,000 tanques de papel sin un solo fallo atribuible a su construcción. La respuesta del coronel Oak fue directa: continuó impulsando la producción, sabiendo que los resultados en combate hablaban más alto que las evaluaciones de laboratorio. El escepticismo de Wright Field se volvió irrelevante frente al éxito operacional. La primera misión de escolta a Berlín el 4 de marzo vio a los P-51 Mustang y P-47 Thunderbolt acompañar a más de 700 bombarderos pesados a la capital nazi. Liderando los Mustangs estaba el coronel Blacksley, cuya sesión informativa previa a la misión fue registrada por el oficial de inteligencia capitán John Slater: estos tanques de papel los llevarán allí y de regreso. Cuando lleguen al punto inicial, deséchenlos y enfrenten a cualquier caza enemigo. Recuerden, con estos tanques dominamos el cielo hasta Berlín. La misión no estuvo exenta de pérdidas. El cuarto grupo de cazas perdió al teniente Alan Bante, derribado por fuego antiaéreo cerca de Brandeburgo. Pero el impacto psicológico en ambos bandos fue profundo. El piloto de la Luftwaffe, Oberleutnant Heinz Nocke, volando con el Jagdgeschwader 11, escribió en su diario esa noche su conmoción al ver cazas estadounidenses sobre Berlín, señalando que su inteligencia había insistido en que esto era imposible y que todo lo que les habían dicho estaba equivocado. Para las tripulaciones de los bombarderos, la vista de los Mustangs sobre Berlín fue transformadora. El artillero de torreta ventral, sargento Dale Rice del 100º Grupo de Bombardeo, testificó en los informes oficiales que al acercarse al punto inicial vio P-51 a 30,000 pies con estelas de condensación.
Uno movió sus alas al pasar sobre ellos, y pudo ver los tanques desechables bajo las alas. El impacto fue inmediato y dramático. El 6 de marzo, cuando los bombarderos regresaron a Berlín con escolta de Mustangs, las intercepciones de la Luftwaffe disminuyeron significativamente. El mayor Walter Nowotny, uno de los mejores ases de Alemania con 258 victorias, informó al alto mando de la Luftwaffe que los estadounidenses habían resuelto el problema del alcance y que su ventaja táctica había desaparecido. La cadena de producción de los tanques desechables de papel ejemplificó la cooperación e innovación industrial aliada. Bowater-Lloyd, que antes de la guerra producía el 60% del papel de periódico británico, convirtió partes de sus instalaciones en Sittingbourne y Kemsley para la producción de tanques. La experiencia de la empresa con la laminación de papel y su acceso a materias primas los hacía ideales para este trabajo. El papel kraft provenía de periódicos y materiales de empaque reciclados, mientras que el pegamento de resorcinol formaldehído se producía en las plantas de Imperial Chemical Industries utilizando materiales que no competían con otras prioridades de guerra. Todo el proceso de producción, desde la materia prima hasta el tanque terminado, tomaba aproximadamente 72 horas. La producción adicional provino de la fabricación distribuida en toda Gran Bretaña, con trabajadores en talleres caseros contribuyendo al esfuerzo bélico. Los tanques se envolvían en papel marrón pesado para el transporte y podían transportarse eficientemente, con muchos más tanques de papel cabiendo en aviones de transporte que los tanques metálicos. El sargento mayor Donald Manner del 357º Grupo de Cazas, responsable de la logística de los tanques desechables en Leiston, mantuvo registros detallados que sobrevivieron a la guerra. Su equipo comenzaba a trabajar a las 2 horas en los días de misión, desempacando tanques, verificando sellos y montándolos en los pilones de los aviones. El sistema de montaje era elegantemente simple, con los tanques acoplándose a grilletes de bombas estándar con un mecanismo de liberación rápida. Un tirón de una palanca en la cabina soltaba ambos tanques simultáneamente, esencial para las maniobras de combate. La limitación crítica era que el pegamento de resorcinol se disolvía lentamente por los efectos solventes del combustible, causando fugas en cuestión de horas, lo que los convertía en artículos estrictamente de un solo uso que debían llenarse inmediatamente antes del despegue. Para mayo de 1944, el impacto de la escolta de cazas de largo alcance era medible en números contundentes. Antes de la introducción de la escolta de largo alcance efectiva, la octava Fuerza Aérea experimentó pérdidas catastróficas. Octubre de 1943 había registrado tasas de pérdida mensuales de aproximadamente el 7,6%, con misiones individuales como el Jueves Negro alcanzando el 20,6%. Una vez que los P-51 con tanques desechables comenzaron las misiones de escolta regulares, la tasa de pérdida general de la campaña cayó a entre el 1,5 y el 2,2%. Esta reducción dramática salvó miles de vidas de tripulaciones aéreas e hizo sostenible la campaña de bombardeo estratégico. El análisis técnico de los ingenieros de Republic Aviation reveló ventajas inesperadas de los tanques de papel más allá del ahorro de peso. Tenían mejor aerodinámica que los tanques metálicos, generando menos resistencia. También eran menos propensos a explotar al ser alcanzados por fuego enemigo, ya que la construcción de papel y resina se desgarraba en lugar de fragmentarse. Los tanques eran parcialmente biodegradables, descomponiéndose en meses cuando se dejaban en campos o bosques, a diferencia de los tanques metálicos que se convertían en peligros permanentes para la agricultura. El teniente coronel John Meyer, quien terminaría la guerra con 24 victorias aéreas, voló en la misión del 6 de marzo a Berlín. Su informe de combate, preservado en los archivos nacionales, proporciona una perspectiva detallada del piloto sobre el rendimiento de los tanques de papel en altitud. Despegó a las 10 de la mañana y 45 con 2 tanques de papel de 108 galones, experimentó una transferencia de combustible perfecta durante todo el vuelo, soltó los tanques a las 1:47 horas cerca de Wittenberge cuando fue atacado por FW-190, y se enfrentó inmediatamente después de soltarlos. La diferencia de peso tras soltar los tanques mejoró drásticamente el rendimiento del avión. Derribó un FW-190, dañó otro y regresó a la base con 45 galones restantes. Sin esos tanques de papel, señaló, habrían tenido que dar la vuelta en Brunswick. El impacto estratégico se extendió más allá de la protección de bombarderos. Con un alcance extendido, los cazas estadounidenses podían realizar barridos de cazas profundos en Alemania, atacando aeródromos, patios de ferrocarril y objetivos de oportunidad. El coronel Hab Zemke,
comandante del 56º Grupo de Cazas, realizó un análisis táctico en mayo de 1944 que concluyó que el alcance extendido proporcionado por los tanques de papel británicos había alterado fundamentalmente la guerra aérea, permitiéndoles tomar la iniciativa por completo. La respuesta alemana a la ventaja de alcance aliada fue documentada en registros capturados después de la guerra. Un informe de inteligencia técnica de Messerschmitt AG, fechado el 15 de mayo de 1944, reconoció que el enemigo estaba utilizando tanques de combustible desechables de construcción revolucionaria con papel laminado e impregnación de resina fenólica. Intentaron duplicar esta tecnología, pero carecían de la infraestructura industrial para la producción en masa. El intento alemán de copiar la tecnología de los tanques de papel falló, no por falta de conocimiento técnico, sino por problemas sistémicos en su economía de guerra. Carecían de capacidad de producción de papel, con la mayoría de las fábricas de papel alemanas convertidas para producir mapas y documentación militar. Los materiales de resina se priorizaban para la construcción de aviones. Más críticamente, carecían del modelo de fabricación distribuida que hacía que la producción aliada fuera tan resiliente. El liderazgo senior de la Luftwaffe comprendió las implicaciones de inmediato. En interrogatorios posteriores a la guerra, oficiales de alto rango de la Luftwaffe reconocieron el impacto estratégico de los cazas de largo alcance. Aunque la cita a menudo atribuida a Hermann Göring sobre ver Mustang sobre Berlín no puede verificarse en fuentes primarias, el testimonio documentado de la encuesta de bombardeo estratégico de E.U. muestra que afirmó que los cazas aliados de largo alcance entregaron un golpe estratégico importante a la planificación alemana y fueron uno de los factores más decisivos en el resultado final. Reconoció que cuando los cazas aparecieron sobre Berlín, los resultados serían, en sus palabras, trágicos para Alemania. El general de Jagdflieger Adolf Galland testificó de manera similar que los cazas estadounidenses que operaban con impunidad sobre toda Alemania habían roto efectivamente la estrategia defensiva de la Luftwaffe. Para junio de 1944, los tanques desechables de papel se habían convertido en equipo estándar para las operaciones de cazas. El sargento James Patterson, intendente en Duxford, mantuvo registros logísticos que mostraban que los tanques de papel requerían una décima parte del espacio de transporte de los tanques metálicos cuando se trasladaban de la fábrica al aeródromo. Un solo transporte C-47 podía llevar cientos de tanques de papel aplastados en comparación con 40 tanques metálicos. Esta eficiencia significó que los aeródromos avanzados en Francia después del día D podían ser abastecidos por aire, manteniendo el ritmo operacional incluso cuando las líneas de suministro terrestre estaban estiradas. El impacto ambiental, aunque no era una consideración en ese momento, fue documentado por agricultores franceses después de la guerra. Los tanques metálicos que littered los campos mataban ganado, dañaban arados y requerían una limpieza extensiva que duró años. Los tanques de papel se disolvían en la lluvia durante el invierno, dejando solo accesorios metálicos que podían venderse como chatarra. El capitán Donald Bryan del 352º Grupo de Cazas experimentó uno de los raros fallos de tanques el 18 de julio de 1944, el único caso documentado en su escuadrón. El tanque de babor desarrolló una fuga a 25,000 pies sobre Hannover, perdiendo aproximadamente la mitad del combustible antes de que pudiera apagarlo. Aún así, logró regresar a casa con combustible de sobra del tanque de estribor, demostrando la redundancia incorporada en el sistema. Las mejoras técnicas continuaron durante 1944. Los tanques de papel de segunda generación presentaban formulaciones de resina mejoradas que extendían el tiempo de almacenamiento de combustible de 5 a 12 horas, permitiendo la preparación previa a la misión la noche anterior y reduciendo la carga de trabajo de los equipos de tierra durante las horas críticas previas al amanecer. Los tanques también recibieron un mejor tratamiento para el clima frío, evitando la congelación de las líneas de combustible a gran altitud. La invasión del día del 6 de junio de 1944 mostró la transformación completa que los tanques desechables habían permitido. Los cazas bombarderos con tanques de papel alcanzaron lejos en el interior, interrumpiendo los refuerzos alemanes a cientos de millas de las playas. El capitán Robert Johnson del 56º Grupo de Cazas voló 3 misiones el día D, cada vez con tanques de papel, lo que le permitió permanecer sobre el campo de batalla durante periodos prolongados. La capacidad de proporcionar cobertura continua de cazas sobre las playas de invasión y en lo profundo de Francia resultó crucial para el éxito de la Operación Overlord. Las estadísticas de producción de mediados de 1944 muestran la escala de la operación.
Las fábricas británicas producían miles de tanques de papel mensualmente, con Bowater-Lloyd como el fabricante principal, complementado por otras instalaciones. Toda la fuerza de cazas aliada en el norte de Europa podía equiparse con tanques frescos para cada misión. La producción de tanques metálicos, en comparación, seguía limitada por la disponibilidad de aluminio y requería recursos críticos necesarios para la producción de aviones. El coronel Francis Gabreski, as líder del teatro europeo con 28 victorias, voló su misión más exitosa el 5 de julio de 1944 utilizando tanques de papel. Liderando el 61º Escuadrón de Cazas a Magdeburg, derribó 3 Messerschmitt Bf 109 después de soltar sus tanques cerca de Brandeburgo. Su informe posterior a la acción señaló un rendimiento perfecto del tanque a 30,000 pies a pesar de temperaturas de menos 40 grados, una liberación limpia cuando fue atacado por cazas enemigos y una mejora crítica en la tasa de ascenso después de la liberación. Para septiembre de 1944, la fuerza de cazas diurnos de la Luftwaffe estaba efectivamente rota. El general Galland informó a Hitler que los cazas estadounidenses operaban con impunidad sobre toda Alemania. La escolta de largo alcance no solo había protegido a los bombarderos, sino que había participado en la destrucción sistemática de la Luftwaffe a través de barridos de cazas agresivos. Los programas de entrenamiento de pilotos alemanes, forzados a operar desde campos dispersos para evitar ataques, producían pilotos con menos de 50 horas de vuelo en comparación con las 400 horas de los pilotos estadounidenses. El primer teniente Urban Drew del 361º Grupo de Cazas logró una hazaña notable el 7 de octubre de 1944. Volando con 2 tanques de papel de 108 galones, escoltó bombarderos a Police cerca de la frontera polaca, un viaje de ida y vuelta de 1,400 millas. Después de soltar sus tanques, derribó 2 Messerschmitt Me 262, convirtiéndose en uno de los primeros pilotos en derribar los revolucionarios cazas alemanes. La eficiencia de la logística de los tanques de papel se volvió crucial durante la Batalla de las Ardenas en diciembre de 1944. Con aeródromos avanzados construidos apresuradamente y líneas de suministro tensas, los tanques de papel ligeros y compactos podían entregarse por aviones ligeros o incluso por lanzamiento en paracaídas. El capitán Jacques Frey, comandante del 20º Grupo de Cazas, documentó operaciones de aumento durante las Ardenas, señalando que volaron 3 misiones el 23 de diciembre, cada vez con tanques de papel frescos, con equipos de tierra capaces de rearmar y repostar, incluyendo el montaje de nuevos tanques en 20 minutos. El oficial de inteligencia técnica alemán, mayor Wilhelm Hoffmann, capturado en abril de 1945, proporcionó testimonio posterior a la guerra sobre el impacto de los tanques desechables aliados a los interrogadores estadounidenses. Afirmó que rastrearon cada innovación en la capacidad de los cazas aliados y que la aparición de los tanques de papel fue más significativa estratégicamente que cualquier nuevo tipo de avión. Significaba que ningún lugar en el Reich estaba a salvo de los ataques de cazas. Toda su estrategia de defensa aérea basada en anillos concéntricos de bases de cazas quedó obsoleta de la noche a la mañana. Los números de la encuesta de bombardeo estratégico fueron concluyentes. En 1943, antes del uso generalizado de la escolta de largo alcance, la producción de cazas alemanes había aumentado a pesar de los bombardeos. Para finales de 1944, con Mustangs operando sobre cada fábrica alemana, la producción de cazas cayó un 40%. Más críticamente, la producción de combustible cayó un 90%, dejando en tierra incluso a los cazas que se construyeron. El teniente coronel John Landers, oficial comandante del 78º Grupo de Cazas, voló 103 misiones de combate, muchas con tanques de papel. Su evaluación proporcionada a los historiadores de la Fuerza Aérea en 1962 enfatizó que el tanque de papel fue el héroe anónimo de la guerra aérea, simple, barato y absolutamente esencial. Sin esos tanques de papel británicos, la escolta a Berlín habría sido imposible. Y sin esa capacidad, la Luftwaffe no podría haber sido quebrada. Las técnicas de producción desarrolladas para los tanques de papel influyeron en la fabricación de posguerra de maneras inesperadas. El proceso de laminación se adaptó para componentes de aviones civiles y eventualmente aplicaciones aeroespaciales. Los procedimientos de control de calidad establecidos en Bowater-Lloyd se convirtieron en estándar en la fabricación británica. Los trabajadores capacitados en la construcción de papel de precisión fundaron empresas que producían desde paneles interiores de aviones hasta componentes arquitectónicos.
El mayor Richard Turner del 356º Grupo de Cazas proporcionó una perspectiva de piloto de combate en sus memorias de 1946, llamando a los tanques de papel sus pasaportes a Berlín que parecían ridículos pero funcionaban perfectamente. Voló 89 misiones con tanques de papel sin un solo fallo. Los observadores soviéticos asignados a las unidades de la Octava Fuerza Aérea informaron a Moscú sobre la innovación de los tanques de papel. El coronel Iván Kozedub, el as principal de la Unión Soviética, probó tanques desechables alemanes capturados y los comparó con los tanques de papel estadounidenses en 1945. Su informe señaló que los tanques estadounidenses eran superiores en todos los aspectos por su brillante simplicidad, no por tecnología avanzada. La oleada de producción para la ofensiva final en Alemania demostró el poder industrial aliado. Cada misión de caza sobre Alemania empleaba tanques frescos. Los equipos de tierra en bases avanzadas en Bélgica y Holanda podían equipar grupos de cazas completos en horas en lugar de días. El teniente Robert Powell del 55º Grupo de Cazas experimentó la prueba definitiva de la fiabilidad de los tanques de papel el 24 de marzo de 1945 durante la Operación Bar City, el cruce del Rin. Despegando a las 6 horas con 2 tanques de papel de 108 galones, voló al Rin, soltó los tanques cuando fue atacado por Me-262 cerca de Frankfurt, combatió durante 15 minutos, aterrizó en una pista avanzada, tomó nuevos tanques y voló otra misión, demostrando la flexibilidad y fiabilidad del sistema. El último uso importante de los tanques de papel en el teatro europeo ocurrió el 25 de abril de 1945, cuando los Mustangs escoltaron aviones de reconocimiento al retiro montañoso de Hitler en Berchtesgaden, un viaje de ida y vuelta de 1,400 millas. La misión demostró el dominio aéreo total aliado, con cazas operando sobre los rincones más lejanos del Reich sin oposición. El coronel Benjamin Davis Jr., comandante del 332º Grupo de Cazas, los famosos Taske Guillermin, empleó tanques de papel en misiones de escolta desde Italia hacia el sur de Alemania. Su informe posterior a la acción del 31 de marzo de 1945 afirmó que los tanques de 108 galones les permitieron escoltar bombarderos a Múnich y enfrentarse a cazas enemigos durante toda la misión con un rendimiento perfecto a altitudes superiores a 30,000 pies. Estos simples tanques de papel les dieron el alcance para demostrar su valía como pilotos de cazas. El impacto psicológico en la moral civil alemana fue documentado en cartas y diarios capturados. Los ciudadanos escribieron sobre cazas estadounidenses sobrevolando constantemente, dejando caer tanques de combustible hechos de papel en parques y calles, demostrando tal riqueza que podían llevar combustible en contenedores de papel y desecharlos. El análisis posterior a la guerra por parte del Pentágono reveló la importancia estratégica del programa de tanques de papel. Los ahorros en aluminio por sí solos justificaron todo el programa. Los costos de transporte reducidos, la logística simplificada y los requisitos disminuidos para los equipos de tierra multiplicaron los beneficios. Lo más importante, el alcance extendido de los cazas salvó aproximadamente 8,000 vidas de tripulaciones de bombarderos al reducir las tasas de pérdida de los niveles catastróficos de finales de 1943 a niveles sostenibles a principios de 1944. El jefe del aire, mariscal Arthur Harris, comandante del Comando de Bombarderos de la RAF, inicialmente escéptico del bombardeo diurno, reconoció en sus memorias que el logro estadounidense de extender el alcance de los cazas a través de tanques desechables validó todo su concepto estratégico. El general James Doolittle, comandante de la Octava Fuerza Aérea, proporcionó la evaluación estratégica en su informe final. La extensión del alcance de los cazas a través de tanques de combustible auxiliares, particularmente los tanques de papel laminado británicos, fue el desarrollo táctico más importante de la guerra aérea en Europa. Transformó al P-51 de un buen caza en un sistema de armas que ganó la guerra. La capacidad de escoltar bombarderos a cualquier objetivo en Alemania rompió el espinazo de la Luftwaffe y estableció la supremacía aérea aliada esencial para la victoria. La dimensión humana de la historia de los tanques de papel se extendió a los miles de trabajadores que los fabricaron. En la instalación de Sittingbourne, los trabajadores de producción, el 70% de ellos mujeres, operaban 3 turnos para satisfacer la demanda. Sabían que cada tanque que construían significaba que las tripulaciones aéreas aliadas podían volar más lejos y regresar a casa más seguras. Las especificaciones técnicas logradas fueron notables para dispositivos aparentemente tan simples. Cada tanque de 108 galones podía soportar 3 gramos de aceleración cuando estaba lleno, 9 gramos cuando estaba vacío.
funcionaban perfectamente en rangos de temperatura extremos y altitudes. La tasa de transferencia de combustible igualaba los sistemas de tanques internos, proporcionando una transición sin problemas durante el combate. Todo esto desde papel comprimido y resina plástica, materiales disponibles en cualquier nación industrializada, pero combinados con una innovación y capacidad de producción exclusivamente angloamericana. El diseñador de aviones alemán Willy Messerschmitt, interrogado después de la guerra, admitió que sabían sobre los tanques auxiliares y los usaban, pero nunca imaginaron la producción en masa de tanques desechables con materiales no estratégicos. Los estadounidenses y británicos convirtieron un problema logístico en una ventaja de producción. La influencia en la doctrina militar fue profunda y duradera. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos incorporó la escolta de cazas de largo alcance como un principio fundamental, influenciando el diseño de aviones a través de la Guerra Fría y más allá. El concepto de componentes desechables para extender la capacidad se convirtió en estándar, desde tanques de combustible hasta cápsulas de sensores y pilones de armas. El tanque de papel demostró que la innovación no requería materiales exóticos o tecnología revolucionaria, solo una aplicación creativa de recursos existentes. El teniente general William Kepner, comandante del 8º Comando de Cazas, resumió el impacto en un testimonio al Congreso en 1946. El tanque de papel nos dio la superioridad aérea sobre Europa. Sin él, nuestros bombarderos habrían seguido sufriendo pérdidas prohibitivas. Sin él, nuestros cazas no podrían haber cazado a la Luftwaffe hasta su extinción. Sin él, el día D podría haber fracasado. El legado ambiental fue significativo, aunque no apreciado en ese momento. Los aproximadamente 15,000 tanques de papel arrojados sobre Europa durante la guerra se biodegradaron en meses, a diferencia de los tanques metálicos que se convirtieron en peligros permanentes. Los informes agrícolas franceses de 1946 mostraron que no había contaminación duradera del suelo por los tanques de papel, mientras que las áreas llenas de tanques metálicos requirieron una limpieza extensiva que duró hasta la década de 1950. Las innovaciones de control de calidad desarrolladas para la producción de tanques de papel influyeron en los estándares de fabricación a nivel mundial. El requisito de fiabilidad completa en un producto desechable impulsó el desarrollo del control de procesos estadísticos adoptado en todas las industrias. El concepto de que soluciones simples y suficientemente buenas podían superar alternativas sobreingenierizadas redujo costos mientras mantenía la fiabilidad. Las implicaciones estratégicas se extendieron más allá de la Segunda Guerra Mundial. Durante el puente aéreo de Berlín de 1948, los aviones de transporte utilizaron tanques desechables basados en la tecnología de tanques de papel de la guerra para extender el alcance. La Guerra de Corea vio versiones mejoradas empleadas por los F-51 Mustang volando desde Japón. La tecnología evolucionó hacia materiales compuestos modernos, pero el concepto fundamental de extensión de alcance desechable y ligero permaneció sin cambios. El último uso de combate de los tanques de papel en la Segunda Guerra Mundial ocurrió el 7 de mayo de 1945, un día antes del Día de la Victoria en Europa, cuando los Mustangs del 357º Grupo de Cazas volaron una patrulla final sobre Checoslovaquia. El teniente Robert Foy, volando su 89ª misión, registró llevar 2 tanques de papel de 108 galones a Praga y de regreso, arrojándolos sobre un campo de un agricultor cerca de Pilsen. Las reuniones de veteranos a lo largo de las décadas incluyeron a jefes de mecánicos y pilotos compartiendo historias de tanques de papel. En la reunión del 50º aniversario en Duxford en 1995, el exgeneral de la Luftwaffe Adolf Galland se reunió con pilotos de cazas estadounidenses. Cuando se le preguntó sobre el punto de inflexión de la guerra aérea, Galland señaló un tanque de papel exhibido, llamándolo la cosa simple que significó que nunca podrían estar seguros, nunca descansar, nunca reconstruir. Trajo la guerra aérea a sus puertas todos los días hasta que no les quedó nada para volar. La simplicidad tecnológica enmascaraba una comprensión sofisticada de materiales, ciencia, aerodinámica e ingeniería de producción. Cada tanque representaba miles de decisiones sobre materiales, construcción, pruebas y control de calidad. El éxito vino de acertar todas estas decisiones, luego ejecutarlas a una escala sin precedentes. El capitán Louis Curtis del tercer grupo de comandos aéreos, que voló Mustangs en los teatros europeo y del Pacífico, comparó el impacto en diferentes zonas de combate, señalando que la misma solución simple funcionaba en la humedad del Pacífico y en el frío europeo, demostrando una buena ingeniería que trascendía los requisitos específicos de cada teatro.
El legado perduró de maneras inesperadas. La tecnología de resina fenólica desarrollada para la construcción de tanques se convirtió en la base para las primeras placas de circuito en la revolución electrónica. Las prensas de laminación diseñadas para la producción de tanques se reutilizaron para fabricar gabinetes de televisión en la década de 1950. Los trabajadores capacitados en la construcción de papel de precisión fundaron empresas que producían desde paneles interiores de aviones hasta componentes arquitectónicos. El comandante de ala Peter Brothers, líder de cazas de la RAF, observó las operaciones estadounidenses con tanques de papel y reportó que los estadounidenses abordaban la guerra como un problema de negocios, comprando alcance por galón en contenedores desechables sin romanticismo ni elegancia, solo con una eficiencia brutal. Los británicos les dieron la tecnología, los estadounidenses le dieron la producción en masa, y juntos dieron a los bombarderos un paso seguro a Berlín. El recuento final vino en el informe resumido de la encuesta de bombardeo estratégico de los Estados Unidos, que documentó que el desarrollo y despliegue de tanques de combustible auxiliares, particularmente los tanques de papel laminado de 108 galones, extendieron el alcance de escolta de cazas de 475 millas a 850 millas. Este aumento del 79% en el alcance puso cada objetivo en Alemania dentro de la capacidad de escolta. La reducción resultante en las pérdidas de bombarderos salvó aproximadamente 8,000 vidas de tripulaciones aéreas y permitió que la campaña de bombardeo estratégico lograra sus objetivos. La historia del tanque de papel ilumina una verdad fundamental sobre la guerra moderna. La victoria a menudo depende no de una tecnología revolucionaria, sino de la aplicación innovadora de soluciones simples a gran escala. Una empresa de papel británica, aviones de caza estadounidenses y papel comprimido impregnado en resina plástica se combinaron para quebrar a la Luftwaffe y asegurar la supremacía aérea aliada. La producción total en tiempos de guerra de aproximadamente 15,000 tanques de papel, descartados como inviables por los expertos, resultó decisiva para lograr la superioridad aérea sobre Alemania. Cada tanque que funcionó perfectamente representó una vida salvada, una misión completada, un paso más cerca de la victoria. Los bombarderos finalmente pudieron alcanzar sus objetivos con protección. Los cazas finalmente pudieron luchar donde vivía el enemigo. Y la guerra en el aire se ganó no solo por aviones superiores, sino por un alcance superior proporcionado por tanques de papel desechables que parecían poco más que tubos de cartón sobredimensionados, pero que llevaban dentro el combustible para la victoria. La innovación surgió de la necesidad cuando el metal era escaso y los bombarderos estaban muriendo. El ingenio británico se encontró con la capacidad industrial estadounidense, creando una solución tan simple que parecía imposible: papel y resina, empresas de periódicos y aviones de caza convergiendo para resolver uno de los desafíos más críticos de la guerra. Cuando el teniente William Overyet voló sobre Berlín el 4 de marzo de 1944 con tanques de papel bajo sus alas, llevó consigo la culminación de meses de desarrollo, pruebas y producción por parte de miles de trabajadores que nunca verían el combate, pero cuya contribución resultó tan vital como cualquier victoria militar. La historia del tanque de papel es un testimonio del poder de la innovación práctica sobre la ingeniería compleja, demostrando que a veces la mejor solución no es la más avanzada, sino la más alcanzable a escala cuando importa.